Empezamos hoy el tema número 7, ya vamos por el tema número 7 del curso de liberación, y ha sido un curso que ha traído una revolución a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha empezado a autoliberar, gente que no lo había hecho nunca, y gente que está entendiendo lo que es la liberación, ¿no? Y la liberación es el pan de los hijos. Amén. La otra vez tuvimos una consejería aquí arriba con una persona, y fueron 4 horas y media de consejería, de las cuales una fue liberación. Al final fue una liberación espontánea, y cuando salió dijo: ¡ay, comí el pan de los hijos! Es un gordito que le gusta comer pan, sí, pero este pan es maravilloso. Este pan te libera, este pan te levanta, este pan te ayuda a salir de cavernas de oscuridad, como yo salí hace muchos años y sigo saliendo, porque nadie está exento de pecar. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la iniquidad. Estamos yendo de menos a más en este curso, porque necesitamos saber de dónde vienen las cosas, para que nosotros podamos tener una claridad, ¿no? Porque hay tanta confusión en el mundo cristiano que la gente no sabe de dónde viene, si es bueno, si es malo, cómo tengo que actuar, qué dice Dios. ¿Vendrá de Dios? ¿Vendrá de Satanás? ¿Vendrá de mi naturaleza? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Pero cuando nosotros empezamos a discernir las situaciones, somos más felices. ¿Por qué? Porque hay claridad. La claridad nos trae un liderazgo, la claridad nos quita el orgullo. El orgullo hace que estemos confundidos. La claridad nos trae el que sepamos que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad, de orden, ¿no? Es como le decía ahorita a unos chicos con los que estaba teniendo consejería, que yo sé dónde están las tijeras en mi casa. Yo no tengo que revolver toda la casa para ver dónde está la tijera. A lo mejor tú sí. Tienes que revolver toda tu casa para ver dónde está la tijera. Pero yo sé dónde pongo cada tijera y qué uso le doy a cada tijera en mi casa. Y este es el orden que Dios trae a la vida del creyente. Tú tienes que saber qué lugar ocupa cada cosa en tu mente y en tu corazón, ¿ok? Al saber todo esto, tú vas a ser feliz. Tú vas a saber si lo recibo, si no lo recibo, si ataco, si voy en contra de las tinieblas, si lo que está pasando es de Dios y tengo que aceptarlo con alegría, o si no. Entonces, cuando se quita la confusión, se quita el problema, ¿ok? Vamos a ver iniquidad, parte 1. ¿Qué es la iniquidad? Oh, gran problema, saber lo que es la iniquidad, ¿no? Pero la iniquidad es lo que se halló en Satanás cuando él pecó. Cuando él le dice que se halló en ti iniquidad, le dice el Señor. O sea, el pecado inició en Satanás, pero no como una forma de pecado, siendo una transgresión a la ley como nosotros la conocemos, sino como una naturaleza total de maldad. Cambió su naturaleza. De ser una naturaleza santa, empezó a ser una naturaleza de pecado, ¿ok? Y esta es la naturaleza que que el diablo nos pasó a nosotros cuando nosotros quisimos hacerle caso a él, ¿verdad? Y este es un problema, porque esa es nuestra naturaleza caída, es una naturaleza de iniquidad. Entonces Dios murió por la iniquidad, por la rebelión y por el pecado. Y nosotros vamos a ver poco a poco cada cosa para discernir si esto es una de mi naturaleza, de mi carne, o estoy yo eligiendo el pecado, o me estoy rebelando para ir en contra de Dios. Y son 3 cosas diferentes, y Dios hace una diferencia en esto, y es importante que lo entendamos. Primero que nada, en Dios no hay iniquidad. Y esto vas a decir: ay, pastora, todos lo sabemos. No, porque a veces vienen cosas malas y tú las aceptas como si fueran de Dios. Y Dios no tiene pensamientos de iniquidad. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. La iniquidad está conformada por el mal, ¿verdad? Para daros el fin que esperáis. Cuando tú empiezas a discernir esto, es muy padre ver a Cristo y dices: wow, mi papá me ama, mi papá quiere todo lo bueno. Si le pido un pan, no me dará una piedra. Si le pido
no me acuerdo cómo dice el versículo, no me va a dar un huevo de serpiente, un áspid, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos discernir quién es nuestro papá. Por eso restaurar esa paternidad para entender que el diablo es el padre de mentira, el padre de la iniquidad, y el Señor es el padre de toda bondad, de todo bien, ¿ok? Entonces en el Señor no hay iniquidad. Deuteronomio 32, 4 y 5. Él es la roca cuya obra es perfecta. Es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos. No hay que un camino chueco y uno... No, todos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay iniquidad en Él, no hay maldad en Él, no hay sombra ni mudanza de variación, no hay confusión, no hay que Dios piense una cosa y mañana piensa otra. Y esto es padrísimo, ¿no? Para los que estamos siendo desarrollados como líderes o como papás, tenemos que entender que el sí es sí, el no es no. Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Todo lo demás de mal procede. Y la gente aplica este versículo solamente para las groserías. No. Si yo hoy te digo que sí y mañana te digo que no, porque pues estoy mal. Tengo un doble ánimo. ¿Se acuerdan? Necesitamos congruencia. ¿Ok? Vamos a ir entrelazando estos 3 cursos que estamos dando, chavos. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Por eso dice, no hay bueno ni aun uno. Bueno, esta es la parte mala, pero la parte buena es que nos rescató y nos hizo participantes de esa naturaleza divina y nos dio esa naturaleza de rectitud. Por eso tenemos que aprender a vivir sin torceduras, sin doble ánimo, sin confusiones, ¿no? Sin esa tortura de ¿será o no será de Dios? No. Tú vas a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso yo soy tan feliz, porque aprendí a detectar lo que no es de Dios y a resistirlo. Porque antes me comía todas las pildoritas, pensando que así teníamos que vivir todos y que todo era de Dios. Y no es cierto. Hay que pesar los espíritus, porque muchos espíritus no son de Dios. ¿Ok? La iniquidad, la rebelión y el pecado son cosas diferentes. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Ves qué hace la Biblia? Hace una diferencia. Toda la gente dice, todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, escuchen papás, y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Quiere decir, ¿no? Y lo vamos a ver en este estudio y en el siguiente, que hay gente que piensa que tú tienes un pecado y no pasa a tu hijo. Eso no es verdad, es una mentira. Porque de hecho desde Adán ha estado pasando el pecado, ¿no? Por ese cordón genético, ¿no? Espiritual. Estamos de acuerdo no solamente por el cordón genético real del ADN, sino por el cordón genético espiritual de todas esas herencias de maldiciones, ¿verdad? La iniquidad se halló primeramente en Luzbel. Se llamaba Luzbel. Y la palmilla dice, qué cosa más fea. ¿No? O sea, se llamaba Luzbel. Pero en el momento que cayó, su nombre fue Satanás, ¿no? Lucifer, ¿ok? Ezequiel 28, 14 al 16. Tú, querubín grande protector, que te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esa maldad que anidó Satanás, que no existía, porque la maldad, ¿sabes qué es? Es la ausencia de bondad.
O sea, la santidad es estar con Dios. Y la maldad es la separación de Dios, ¿no? La muerte. La vida es estar con Cristo. Pero la separación, la muerte, la gente piensa que vas a morir. No, la muerte es la separación de la presencia de Dios por la eternidad o momentáneamente, ¿no? A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Y bueno, sus contrataciones, estamos hablando quizás de todas las contrataciones que hizo con los ángeles, ¿no? Que iban a caer con él. Cómo fue contratando y contratando, cómo fue convenciendo a los ángeles de que Dios no era tan bueno, ¿no? Ya con insinuaciones quizás, con sarcasmos, con sutilezas, ¿no? ¿O cómo? Cayó y arrastró. Bueno, él era parte de ese liderazgo celestial en donde el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel tenían otras 2/3 partes, ¿no? De los ángeles, pero finalmente los tuvo que convencer, ¿no? O como los arrastró a fuerzas, no, los ángeles decidieron. Y yo pienso que esas contrataciones a lo mejor habla de eso, ¿no? Fue contratando, fue convenciendo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Ok? Era un querubín, era un ángel tremendamente hermoso. Mucha gente piensa que ve a Satanás sería horrible. No, él físicamente es hermoso. O sea, es un ángel precioso. Él fue creado, no tan bello como el profeta, obviamente, ¿verdad? Nadie, ¿verdad, mamá? Si lo ves un día, mamá del profeta, no hay nadie más bello que mi cucarachita. Ay, Señor Jesús. Bueno, ni modo, yo también pienso lo mismo a mi cucarachito, ¿verdad? Esto definitivamente pasó a nosotros con la caída, y es una de las vías que el enemigo usó y usa para pactar a la humanidad. Ya la pactó. Ya la pactó. Por eso cuando Eva comió el fruto y después le dio el fruto a Adán, la tierra no fue maldita cuando comió el fruto Eva. La tierra fue maldita cuando comió el fruto Adán. Porque Adán era la cabeza, era la autoridad. Entonces dijo, maldita será la tierra, porque no lo podía maldecir a él, porque él era bendito, lo había creado como su hijo, no como su creación hermosa. Maldita será la tierra, a consecuencia de que tú le hiciste caso a la iniquidad de Satanás. Esa iniquidad va a pasar directamente a tu naturaleza. Todo el mundo saludará a Adán y Eva cuando lleguemos al cielo. Querido Adán, ¿verdad? Entonces pactó a la humanidad. Esa caída pactó, el diablo dijo, ya los tengo. Ya está, son míos. No contaba con la astucia del Señor, ¿verdad? Pero él pensó eso. Esta es una situación espiritual, y al obedecer a Satanás logramos que muriera nuestro espíritu, se separara de Dios. Estábamos muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo. ¿Sí entienden esto? Separados de Dios. Una vez que el Espíritu Santo nos selló, vivifica nuestro espíritu, porque pone la vida del Espíritu Santo en nosotros y vivifica nuestro espíritu, ¿ok? Y trajo una codificación genética espiritual alineada a la maldad. Tú nunca vas a decirle al niño, ay, qué de 2 años, qué bien te portaste, no tocaste nada, hijo mío, qué feliz, tomaste las mejores decisiones. Oh, no, para mí. No toques eso, ya te dije que levantes los juguetes, pero ¿por qué no me obedeces? No, siempre el niño tiende a la maldad, porque tenemos una naturaleza caída. Fuimos pactados con Satanás. Y a través de ese pacto que el diablo logró con Adán y Eva, el diablo construye una identidad satánica, que se oye muy feo, a lo mejor las redes no lo entienden, una identidad conforme a la mente y el corazón de Satanás en nuestra vida,
que, como puse en el libro, que el Señor empieza a cambiar con cada sí que le decimos, ¿no? Entonces, no, si ya entendí, Padre, yo sí quiero hacer esto. Entonces el Señor empieza a cambiar esa identidad y empieza a establecer la identidad de Cristo. Una vez que tú te conviertes, establece la identidad de Cristo en tu vida y empiezas a ser feliz. Sin embargo, podemos ahora revertir esto, entendiendo el pago que hizo Cristo en la cruz, el Jesús en la cruz. Eso es maravilloso. Hace muchos años yo sabía que Jesús había muerto, sabía que iba a ir al cielo, pero no entendía cada parte de por qué el Señor había muerto en la cruz, cada parte que a mí me correspondía, que yo podía hacer mía. Y esto cambió mi vida mucho antes de ir a una iglesia donde fui activada y todo, ¿no? No, solita yo empecé a entender y dije, bueno, pero ¿cómo? Jesús pagó por esto y yo porque lo tengo que volver a sufrir. Y decía, no entiendo, ¿no? Me dicen que sí, que todos tenemos que sufrir aquí, pero si ya pagó Jesús, ¿para qué? No tenemos que sufrir. Entonces cada vez que tú entiendes algo, por ejemplo lo que hablábamos arriba, que se les hacía tan difícil, ¿cómo lo hacemos? Cristo ya pagó. Amén. Cristo te puede decir la solución. Amén. Cristo te puede decir, mira, tú sígueme a mí, como vamos a ver el domingo, y yo te voy a decir qué hacer. Amén. Por eso te estoy diciendo, ven, sígueme. Amén. Para que yo te diga qué hacer. Cuando nos apartamos de Dios, se libró contra nosotros un decreto para robarnos la estima y la deshonra, o la honra, y esto definitivamente nos llevó continuamente a ser avergonzados. Este decreto nos robó la estima y la honra, no la deshonra, ¿ok? Te robó, el diablo dijo, tú no sirves para nada, eres nadie, ¿no? Eso es lo que él rompió, esa actitud de hijos que ellos tenían, de vivir increíble en la presencia del Señor, caminar con el Señor, con Cristo, ¿no? Era Cristo el que caminaba con ellos en el Edén, y esto se rompió, ellos se avergonzaron, ellos se sintieron deshonrados, se quisieron tapar como los del hospital, decíamos, ¿no? Adelante y atrás que les vean las pompas, ¿no? Y ellos quisieron hacer eso, pero la deshonra siguió hasta que vino la sangre del Cordero, ¿no? Por eso el Señor estipuló los sacrificios y lo sabemos. La vergüenza fue lo primero que sintieron Adán y Eva, pero esto no solo puede venir de ellos, sino de la mayoría de las personas que hemos conocido grandemente avergonzadas y entregadas a esta forma de iniquidad, pues es lo que el pecado produce. Esa naturaleza de iniquidad de Satanás, lo que produjo fue esa confusión en ellos, ese dolor de ya no sentirse en paz con Dios. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Entonces cuando tú estás, o eres impío porque no conoces a Cristo, o estás actuando impíamente, no hay paz. Entonces un termómetro muy fuerte hay para entender que no esté dominando la iniquidad en tu vida, sino que esté dominando el Espíritu Santo. Es la paz que tú tengas en tu corazón, ¿verdad? Así que es muy importante analizar nuestra procedencia para poder entender cuál es la iniquidad que está afectando nuestra vida. Hablábamos ahorita que tenemos que hacer una prédica de los pecados familiares. Ay, cuántos pecados familiares, en mi familia hay un montón, ¿no? No voy a acabar, ¿no? ¿Verdad? Pero hay pecados familiares, hay pecados de que hasta te jactas. En mi familia somos todos mentirosos. En mi familia todos queremos festejar el cumpleaños de los muertos. ¿No? ¡Qué horror! Ya se murió, déjalo en paz. O sea, ¿por qué quieres festejar todos los años el cumpleaños de los muertos y hacerles misas todos los años? No le vas a agregar nada. Él tomó la decisión aquí, o ella tomó la decisión aquí, se acabó. Deja que el muerto se vaya en paz. Y no estés ahí recordando todos los 21 de septiembre que era el cumpleaños de mamá. Ya está, ya fue. Entonces entendamos esto, ¿no? ¿Cuál es la iniquidad de mi familia? No, yo conozco aquí gente que tiene problemas porque el abuelo no le gustaban los negros. Nadie supo de quién hablábamos, ¿verdad? No, nadie, aquí nadie sabe. ¿No? O tienes a lo mejor en tu familia que les gustaba el alcohol,
es la iniquidad de la familia, ¿no? Esa es la herencia que te están pasando, ¿no? A eso te están entregando, a esa forma de maldad te están entregando. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que ver cuál es tu historia, ¿no? ¿Cuál es tu árbol genealógico? ¿Qué hacía el abuelo? A veces dice, yo les pregunto a las personas, oye, ¿tu abuelo cómo era? Ay, no sé. ¿Cómo no sabes? Averigua. Porque a lo mejor tú estás operando en un montón de cosas que no te das cuenta que tu abuelo te entregó y hay legalidad hasta que tú digas, no, se acabó, yo no quiero esto. Amén. Y por eso es importante que tú detectes o estés en una casa profética donde te lo detecten, ¿no? Y te digan, tú mira, ahorita me decía la Palmi que oró por su bebé chiquito para que se fuera el espíritu de contienda. Y decía, pero no sé de dónde, pastora, no sé de dónde salió, pastora. Le digo, pero cómo no, si los otros dos hijos grandes se matan, hermano. Si tienen una contienda tremenda, ahí está el espíritu rondando. Por eso hay que sacar la contienda de papá y mamá. Hay que dejar de discutir, dejar de gritar, que ellos no lo hacen, otros, ¿ok? ¿No? Hay que ser pacientes, sabios, inteligentes, tener carácter, levantarnos en autoridad para que ellos dejen la contienda y el chiquito también, porque el chiquito pobre lo echaron acá al mundo y ahora le están echando todos los pecados familiares. ¿No? Escuchen. Por ejemplo, depresión, ¿no? Hay familias que se caracterizan por la depresión. Ahí está la iniquidad heredada, ¿no? Porque ahora te dicen, ay, el abuelo tenía depresión y tú la heredas, pero después dices, pues sí me gustó la depresión, voy a tomar Tafil toda la vida, y lo cancelamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Echamos fuera toda depresión, toda amargura. Amargura, falta de amor, frialdad. ¿Cuántas familias son piedras, árboles secos? No hay nada de un cariñito ni nada, ¿no? Suicidio, ¿cuánta gente se suicida uno? Homosexualidad, yo conozco familias que hay 3, 4, 5 homosexuales, hermano. De verdad. Lo cancelamos, pero yo sí conozco familias que hay un montón de... El primero, un segundo es papaye, pero ya después era como que un tipo, no sé qué era, un sacerdote, o no sé qué era el tipo, ¿no? Pero no la ve, no la ve nadie. Pero después, el segundo, más o menos, ya bienvenido aquí a la familia, total, somos todos trolos, no nos pasa nada. Ay, Señor Jesús. Ok, falta de amor. ¿Cuántas familias tienen falta de amor? Frialdad, suicidio, hermano. Muerte prematura. ¿Cuántas familias había muerte prematura, mataron a este y ahora cada generación hasta que vienes y lo cortas en el nombre de Jesús? Brujería, hermano. Pululaban por ahí los brujos. Pornografía, hermano. Masturbación, son todos unos masturbators, ¿no? Toda la familia. ¿No? Ahí viene otra que un sacatazo, adicción al juego. Claro, ¿cuántas personas vemos que pierden todo, toda la familia, el papá, el abuelo, todos perdieron todo en los caballos, en las cartas, en lo que sea? No, mentira, hay familias que son todos mentirosos, hermano. Sale el abuelo, el bisabuelo, todo. Hipocresía, ¿no? Hipocresía. Adulterio. Hay algunas familias que son todos adúlteros, ¿no? Odio. ¿Cuántas familias se dirigen por el odio? Se pelean, no se hablan entre hermanos, no, ni siquiera para nada, hermano. Falta de perdón. No hay familias que tú dices, no, esta familia tiene corazón de piedra, no perdonan ni a cañonazos, el orgullo va primero. Yo conozco familias así, que no hay manera que salgan de esa falta de perdón. Por ejemplo, ¿no? Y la lista podría llegar a ser interminable. ¿Cuántas? Gritería, ¿no? Hablábamos hace rato. Hay familias que son de gritería. Mi familia era de gritería. Cuando nosotros nos convertimos, subió mi abuelita
Y nos dijo, están fingiendo, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué estamos fingiendo, abuelita? Es que antes gritaban todos los días, se oía toda la cuadra, el edificio, oía todos los gritos. No, abuelita, es que ya nos convertimos a Cristo y estamos felices, ya no queremos gritar, ¿no? Pero bueno, después con problemas que tuvimos ahí con algún adolescente, pues empezamos a gritar de nuevo y el diablo se fue y se metió. Pero finalmente estaba esa situación, esa gritería, ¿no? El abuelo gritaba, la abuela gritaba, papá gritaba, nosotros gritábamos. Son herencias, ese cordón genético. La iniquidad es la corrupción interna que nos hace pasar al pecado. No, mentira. Pasar el pecado a otras generaciones. Te voy a decir por qué. Porque aunque tú tengas una herencia de iniquidad, si tú la cortas, ya no la pasas a tu hijo. Amén. Y esa es la bendición. Amén. A lo mejor va a pasar otra iniquidad, o que se te escapó y se escurrió por el otro lado y se filtró, ¿no? Pero lo que tú te des cuenta y digas, híjole, yo esto ya no lo quiero para mi hijo, yo quiero dejar esto, yo quiero, por ejemplo, quiero dejar la gritería, Señor, yo no quiero gritar nunca más, yo te aseguro que tu hijo no va a gritar. Amén. ¿No? Y así con todo. Y esto es increíble, porque por eso tenemos esa oportunidad de cerrar puertas. Por eso cerramos puertas para que no pase. Por eso decíamos, a lo que tú entregues tus hijos, ellos van a vivir. ¿Entienden, chicos? Entonces, dice, a otras generaciones, en forma de maldiciones generacionales. ¿Ok? Entonces, la maldición generacional es la iniquidad que yo no detuve y yo le traspaso a mi hijo. Lo cancelo, yo le quiero traspasar el Espíritu Santo a mi hijo. Todo el poder y la santidad del Espíritu Santo. Y a ustedes también, que son los que se ponen celosos. Sin embargo, es importante hacer una aclaración. Ustedes están seguros, cuando yo digo que yo quiero pasar esto a mi hijo, inmediatamente pasa a ustedes, porque yo estoy arreglando mi vida para ser una buena pastora, una buena mamá, un buen ministro. Quiere decir que esto va a pasar a ustedes en automático, ¿ok? Sin embargo, es importante hacer una aclaración con respecto a esto, puesto que aunque nacemos con iniquidad y heredamos maldiciones generacionales, podemos aceptar el pago de Jesús en contra de la iniquidad y reprender maldiciones generacionales y no aceptar. Y por eso hemos podido salir de tantas cosas, aunque hay tantas iglesias que no lo creen, y lo lamento, de verdad lo respeto. Pero chicos, avíspense, porque ahí está el chiste del cambio. Ahí es donde dices, ya entendí. No es solamente me convertí a Cristo, su sangre me limpia de todos los pecados, porque evidentemente así es, Señor. Pero aquí en esa lucha yo me distraigo, ¿no? Y digo, no, ya Dios me sanó, pero yo sigo sufriendo, sigo gritando, sigo llorando. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo a esta forma, a esta fórmula maravillosa, que Cristo murió por esto y yo puedo dejarlo, puedo ir cambiando. Cada vez puede ser más formado Cristo en mi vida y yo golpear la carne. Si no, ¿por qué lo haría Pablo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría Pablo? Deuteronomio, fíjate. En esta forma, contra Jesús, y heredamos maldiciones generacionales. Podemos aceptar el pago de Jesús en contra de la iniquidad y reprender maldiciones generacionales y no aceptarlas. Amén. ¡Qué maravilla! Que abrieron puertas ellos y nos entregaron a eso, pero yo conscientemente tengo autoridad sobre mi vida y yo hoy cierro la puerta en contra de esa maldición generacional y yo le quito al diablo la legalidad de operar en mi carne, en mi alma y en mi carne aquí en esa maldición generacional. ¡Qué maravilla! Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pecado, no iniquidad. La iniquidad se hereda. La maldición generacional se hereda. El pecado lo elijo yo. Porque si yo sé que tengo una herencia y a mí me vale, yo sigo haciendo, entonces yo elijo seguir con esa herencia.
¿Entendimos? ¿Entendimos? Agarren la onda. Ezequiel 36, 31 y 32. Y os acordé, a veces estoy tan acelerada que no puedo leer. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Esta es la mala noticia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver abajo la buena noticia. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, porque ellos no dejaban la iniquidad. Ellos no discernían las maldiciones, no detenían lo que habían hecho sus padres. ¿Se acuerdan? Es que ustedes, sus padres mataron a los profetas y ustedes todavía están arreglando las tumbas, ¿no? Los sepulcros. No dijeron, oye, nosotros cancelamos todo espíritu de Jezabel que quiera matar a los proféticos, ¿no? No lo hacían. No tenían discernimiento. Pensaban que tenían que honrar a sus padres que mataron a los profetas, porque no entendían que honrar a sus padres no era honrar lo que habían hecho mal. Tú tienes que huir de lo que tus padres hayan hecho mal. Amarlos, no está bien, papá, tú que hiciste esto, yo te honro todo, pero yo no quiero esto. Yo quiero vivir diferente, yo cancelo toda maldición generacional, yo detengo la iniquidad que ha bajado a lo que me entregaste, yo no permito que el diablo toque a mi vida, ni la vida de mi iglesia, ni la vida de mis hijos, ni la vida de mis nietos, ni de mis bisnietos. Y si pudiéramos quedarnos aquí, que no creo, hasta 1000 generaciones estarían cubiertos mis hijos, porque mi hijo le va a enseñar a su hijo y su hijo le va a enseñar a su hijo, y hasta 1000 generaciones el Señor promete bendecir. Amén. El Señor lo promete y yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Amén. Ahí te da la opción el Señor. Tienes una herencia, tienes una naturaleza caída, sí. Tienes una iniquidad ahí marcando tu, sí. Pero Dios te dice, yo te doy la oportunidad de limpiarte. Yo te doy la oportunidad y te doy el poder a través de mi cruz y a través de mi sangre de que tú puedas dejar eso. ¿Cuántos creyentes conocemos que no entienden esto? Que somos todos humanos y así vivimos. No. Si hay una iniquidad, si hay algo en mi naturaleza que a mí me está empujando a pecar en contra de Cristo, yo lo voy a detener. Amén. Yo tomo una decisión, yo elijo. Amén. Yo escojo. Aprender a hacer el bien. Amén. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Amén. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Amén. Ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A ver, la iniquidad, por eso murió por la iniquidad, por la rebelión y por el pecado. La iniquidad fue, fíjate, la iniquidad, definitivamente cuando se rompió el velo, nos dejó entrar al lugar santísimo. La iniquidad no nos dejaba entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Bueno, entramos ahora. Yo aquí tengo que luchar con el pecado, aunque posicionalmente en el espíritu estoy en el cielo. Yo me muero ahorita, no voy al cielo, pero aquí yo estoy escogiendo pecar. Y no es por la iniquidad, sino es por mi decisión propia. Que lo cancelo, yo decido la santidad. Pero fíjate qué interesante. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Había una pared de división, ¿no? No podíamos entrar entre vosotros y vuestro Dios. Ahora se quitó la pared por el velo, ¿no?
El velo nos dejó entrar al lugar santísimo, pero ahora dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Si tú estás en pecado y tú le pides a Dios, el Señor dice, no, güey, no escucho lo que me dices. ¿Por qué? Porque tu pecado ha hecho una división en el sentido de que como tú estás decidiendo voluntariamente pecar, pues yo no voy a escucharte, porque la obediencia trae bendición y la desobediencia maldición. Entonces tendríamos que vamos a dar todo un estudio de lo que es el pecado, para entender las decisiones que nosotros tomamos arbitrariamente, no fuera de la iniquidad. No es que, sí, mi papá gritaba, pero pues yo decido gritar, ¿no? ¿Entendemos? Sí. Fíjense qué interesante está esto. La iniquidad es lo que incita a la concupiscencia y esta da a luz el pecado. Pues dicen que alguno cuando es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. El tentador es Satanás. Satanás es el que viene o tu carne te tienta y tú lo que haces es ¿sí? No, ya me distraje. A ver, espérenme. ¿Cómo le estaba diciendo? Que la iniquidad es lo que incita a la concupiscencia y esta da luz al pecado. Exacto, entonces viene tu naturaleza del pecado, o sea, tu deseo, tu herencia, tu cordón genético de pecado, lo que hace es escuchar esa seducción, ¿no? Esa atracción al pecado, y eso es lo que da a luz el pecado. ¿Entendemos? Por eso es tan importante que entendamos que tenemos una autoridad sobre nosotros mismos, una decisión de decir, pues no, esto que estás haciendo está mal, no lo hagas, punto. Hay que detener el pecado y llamarlo como es, pecado. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, y escuchen, sé que lo han escuchado mucho, pero esto les trae claridad, chicos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? No hay iniquidad en Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, aunque venga el diablo y te hable, aunque venga una tentación externa, hay una respuesta interna. Amén. En donde la concupiscencia es, no, sí, yo sí quiero, yo sí cedo a esto. Es atraído y seducido. El pecado es seductor. Entonces la tentación es seductora. Y es lo que da a luz el pecado. Da a luz esa capacidad de la transgresión en contra de la ley, porque el pecado en sí es la transgresión en contra de la ley, ¿comprendes? Sí. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Viene la seducción, ¿no? La concupiscencia se siente atraída y dice, no, sí, yo lo voy a hacer. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación. Por eso dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su oído para no oír, porque cuando ya estás separado no te tiene por qué oír. Te oye cuando tú estás en paz con Él, en concordia. Dios es un Dios de reconciliación, y tú estás en una reconciliación con Él. Es como, mira, esto es así, tú agarras y tienes ustedes pareja, ¿no? Si tú estás bien con el Rami, le sacas hasta los chones. Estos que son petit comité está buenísimo. Entonces, ¿no? O sea, le sacas lo que quiere, le puedes pedir lo que, mi amor, es que yo le estoy. Pero si están medio enojaditos, pero para nada. ¿No? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a pedir? No, para nada. ¿Por qué? Porque hay una barrera, una pared divisoria, ¿sí? Entonces vas a decir, es que no me va a escuchar, no va a atender. En aquel día, dice la palabra, la iniquidad será limpiada y el pecado perdonado. Gracias. Zacarías 14:20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová.
y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, ¿no? Será en el milenio, esto va a ser en el milenio, pero nosotros hemos tenido la bendición de tener la revelación de que podemos empezar a vivir eso acá. Obviamente no tenemos un cuerpo perfecto, ¿no? Ni siquiera en medidas, ni en nada, ¿verdad? Pero finalmente nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado, hecho tremendos cambios en nuestras vidas, donde vemos la gloria de Dios y donde hemos empezado a disfrutar de esa naturaleza divina, ¿no? De esa participación, porque si hubiera sido solamente para el milenio o para la eternidad, nos hubiera participado esa naturaleza divina con el cuerpo perfecto. No, Él aquí nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina, y aquí es donde yo puedo ser transformada y empezar a vivir la gloria de Dios, hermano. ¿Ok? Sin embargo, no tenemos que esperar a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es el milenio, ¿ok? Algún día daremos una prédica acerca de las fiestas. Para vivir esto, pues la revelación, son 7 fiestas que se han dado durante la historia, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura es cuando salieron en la Pascua, ¿no? Y así, la fiesta de los primogénitos, de las primicias, fue cuando la cosecha el día de Pentecostés, y así, ¿no es cierto? Y en la fiesta de los tabernáculos es el milenio, ¿ok? Pues la revelación nos da la oportunidad de hacer nuestra la victoria de Cristo. Sí, cada día más, cada día más, cada día más. Y comenzar a vivir en santidad ahora a través de cada revelación, pues a mayor revelación, mayor liberación. Perfecto, aquí se acaba este estudio, tan cortitos, chicos, porque tenemos varios a la semana, pero sí es muy padre poder entender la diferencia entre la iniquidad, el pecado y la rebelión, para hacer discernir si me heredaron algo o yo lo estoy escogiendo, ¿no? ¿O cómo? Si tengo autoridad sobre ese algo, ¿de qué forma la tengo? ¿Cómo lo quito? ¿No? No como lo quito el que está loquito, no. ¿Cómo quito esto de mi vida? Porque loquito, si estoy medio loquita, sí estoy, ¿verdad? Pero estoy feliz, soy feliz porque entendí esto, y ahora cuando viene algo lo veo, digo, ¿qué onda? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo quito? ¿No? ¿Cómo quito esto de mi corazón? Así que los amo mucho, los quiero mucho. Estamos tratando de que estos estudios sean cortitos todos, para que podamos recibir. No se pierdan el estudio del domingo, por favor, va a estar tremendo. Vengan, la unción va a estar poderosa. Vamos a hablar de cómo... ustedes vengan y yo les voy a mandar una canción en el chat de cotorreo para que la escuchen, que me la mandó el profeta Brenes, que está tremenda, chavos, y a raíz de esa canción el Señor me inspiró a hacer la prédica del domingo. Así que los bendigo. Entiendan que la iniquidad, la rebelión y el pecado son 3 cosas diferentes, y pues tenemos dominio y autoridad sobre nuestras vidas para saber cómo quitar todo esto a través del amor de Jesús, que Él pagó por nosotros y nos dio vida eterna y una vida nueva, y vida en abundancia. Los quiero mucho y los bendigo. Compartan esta prédica, chicos, también.